Vamos a continuar con nuestra serie de sermones que están basados en el Evangelio de Marcos. A esta serie le titulamos Jesucristo, el siervo sufriente. Y hemos estado ya bastante tiempo en este libro, en este Evangelio. Y doy gracias a Dios por su palabra. Amén. ¿Por qué no te pones de pie para orar y leer la palabra? Vamos a estar en Marcos 11, versículos del 12 al 26. Señor, te damos gracias por habernos bendecido al darnos tu santa palabra. Esta mañana, Señor, venimos delante de tu presencia y te pedimos, Padre, en el nombre de Jesús, que nos concedas entendimiento profundo, que nos convenzas de corregir el camino que estamos caminando y está chueco. Danos, Señor, un arrepentimiento genuino. Expón tu verdad y expón nuestro pecado, Señor. Gracias porque podemos hacerlo de manera libre, de manera pacífica, el abrir nuestra Biblia, leerla, proclamarla, orarla, meditarla. Señor, gracias. Eres bueno, nos amas. Gracias por tu palabra. Espíritu Santo, habla a esta iglesia. Habla a los corazones de cada uno de los que estamos aquí y exhórtanos. Te pedimos esto en el maravilloso y poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén. Marcos 11, hermanos, versículos del 12 al 26. La palabra de Dios dice así en el Evangelio de Marcos. Al día siguiente, cuando salieron de Betania, Jesús tuvo hambre. Y viendo de lejos una higuera con hojas, fue a ver si quizá pudiera hallar algo en ella. Cuando llegó a ella, no encontró más que hojas, porque no era tiempo de higos. Jesús, hablando a la higuera, le dijo: nunca jamás coma nadie fruto de ti. Y sus discípulos le estaban escuchando. Llegaron a Jerusalén y entrando Jesús en el templo, comenzó a echar fuera a los que vendían y compraban en el templo. Volcó las mesas de los que cambiaban el dinero y los asientos de los que vendían las palomas. Y no permitía que nadie transportara objeto alguno a través del templo. Y les enseñaba diciendo: ¿no está escrito, mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones? Pero ustedes la han hecho cueva de ladrones. Los principales sacerdotes y los escribas oyeron esto y buscaban cómo destruir a Jesús. Pero le tenían miedo, pues toda la multitud estaba admirada de su enseñanza. Cuando atardecía, Jesús y sus discípulos solían salir fuera de la ciudad. Por la mañana, cuando pasaban, vieron la higuera seca desde las raíces. Entonces Pedro, acordándose, dijo a Jesús: Rabí, mira la higuera que maldijiste, se ha secado. Y Jesús respondió: tengan fe en Dios. En verdad les digo que cualquiera que diga a este monte: quítate y arrójate al mar, y no dude en su corazón, sino crea que lo que dice va a suceder, le será concedido. Por eso les digo que todas las cosas por las que oren y pidan, crean que ya las han recibido y les serán concedidas. Y cuando estén orando, perdonen si tienen algo contra alguien, para que también su Padre que está en los cielos les perdone a ustedes sus transgresiones. Pero si ustedes no perdonan, tampoco su Padre que está en los cielos perdonará sus transgresiones. Amén. Puedes tomar tu asiento. Titulé este sermón: un templo estéril. Un templo estéril. Y voy a tratar de llevar este sermón en 3 puntos. Y no soy bautista, pero bueno, 3 puntos. Pocos entendieron el chiste. Como les he contado en muchas ocasiones, creo, o en varias ocasiones,
jugué fútbol americano en mi juventud, ya hace muchos años. Y yo siempre jugué del lado defensivo. Siempre, desde las ligas babies, de esas que te pesa el casco y no puedes correr, desde baby hasta juvenil, del lado defensivo. Esto es importante. En una ocasión, ya más grandulón, cuando vivíamos en el puerto de Veracruz, a mí y a mi hermano nos invitaron a participar, a probarnos en el equipo de la universidad. Íbamos a la Universidad Cristóbal Colón, ahí empezamos, hicimos un semestre nada más. Así que fuimos, y la verdad es que en esa época pues andábamos más en la fiesta que en el fútbol americano. Entonces ya no teníamos nada de condición y no hacíamos ejercicio. Sin embargo, pues los entrenadores pues nos preguntaban sobre nuestra experiencia, porque pues teníamos experiencia. Inclusive yo ya había coachado a categorías menores, y qué habilidades teníamos, y pues como típicos chilangos, ya sabes, le pusimos mucha crema a nuestros tacos, presumimos mucho, de tal manera que las semanas que estuvimos entrenando sin equipo fueron buenas, ¿no? Muy divertidas, y llegó el momento de equiparnos, de ponernos el equipamiento. Entonces pues yo no tenía equipo, le pedí a un amigo que me prestara su equipamiento, y como él tenía dinero, pues tenía un equipo de última generación, o sea, equipo nuevo, así, casco nuevo, hombreras nuevas, protecciones nuevas. El tema, hermanos, es que la expectativa fue mucha. Los apantallamos poniéndonos nuestra utilería nuevecita, y allá no les daban utilería nueva, o sea, pobres vatos, o sea, todo reciclado. Y entonces se me acerca el entrenador y me dice: oye, pues tú te ves bien, ¿por qué no te pruebas a la ofensiva? Pues yo dije, pues, ¿por qué no? Siempre es bueno probar algo nuevo. Entonces yo pensé en mi cabeza, pues en receptor, ¿no? ¿Por qué no? Porque yo asimilaba un poquito la posición, porque yo jugaba del lado contrario, yo era corner, yo era esquinero. Dije, pues no puede haber mucha diferencia. Pero sorpresa, cuando me dicen: no, aquí quédate, quiero que te pruebes de corredor, me dijo. Y caray, con un poquito de temor, pero pues no me quería ver cobarde, hermanos. Yo ya había abierto mi bocota, era muy, muy salsa. Y pues bueno, que me dan una jugadita así rascuachona, pues. Y ya me dijeron que iba a hacer. Lo que yo tenía que hacer era ponerme en la posición de corredor, iba a salir a un costado, me iban a aventar la bola y yo tenía que mandar un pasecito de 15 yardas, nada más. Entonces todo iba muy bien. Recibí el balón, corro hacia el costado, levanto mi cabecita, veo al receptor y lanzo el balón al lugar indicado. Pero gran sorpresa, hermanos, incluyéndome, el balón voló solo 5 yardas. Nunca en mi vida, hermanos, había lanzado un balón con el equipamiento puesto siendo ofensivo. Pero más que eso, hermanos, dejé que otros generaran falsas expectativas de mí. Hice que ellos creyeran cosas que eran falsas. Es decir, no di resultados, no di fruto, no rendí lo que se esperaba de mí. Lo único que hice fue provocar un show. No fui efectivo. Yo jugaba mejor a la defensiva. Crecí jugando esto. Pude haber dado mejores resultados del lado defensivo. Pude haber contribuido más siendo honesto y ubicándome, pero preferí aparentar. Preferí mostrar algo que no era. Entonces, si somos observadores
de la historia, no sé si te gusta la historia, pero si tú eres observador de cómo se ha desarrollado, la historia de la iglesia moderna, de las denominaciones, y también haces un análisis de cómo se ha desarrollado nuestras almas, creo que tenemos que pensar en algo y en una situación que es crítica. Necesitamos una transformación del corazón de manera constante, de manera profunda, de manera definitiva y de manera urgente. Requerimos ser transformados de manera interna, que resulte en una conversión exterior, que los de afuera vean esa conversión exterior y que de la misma manera o que en consecuencia o al mismo tiempo resulte en que nuestra iglesia local se parezca más a la iglesia celestial. Necesitamos una iglesia que proclame con alegría a Jesús como un Salvador para todos, y necesitamos ser una iglesia conforme al corazón de Dios. La verdad es que vemos una tendencia a la baja de varias denominaciones. Esos son hechos indiscutibles, no podemos negar. Y creo que todos o la mayoría hemos estado dentro de denominaciones tradicionales y hemos vivido estos momentos de cambiar o morir. Pero aún más importante, debemos cambiar, más que dónde estamos, sino ubicarnos nosotros. Debemos cambiar. ¿Por qué? Porque Dios nos va a juzgar. Eso es sencillo, creo que todos lo conocemos. ¿Por qué nos puede juzgar Dios? Bueno, por descuidar o incluso por ocultar la verdad de que tenemos un Salvador para todos que cambió nuestras vidas. ¿Por qué pensaríamos que Jesús nos puede tratar de manera diferente? Y creo que es importante estudiar este tema teológico del templo, este tema bíblico que surge ahí. Dios tuvo una vez un templo físico ubicado en Jerusalén y ahora tiene un templo perfecto ubicado en el cielo en Cristo Jesús. Ese templo es Jesús. Y ahora tiene un templo espiritual que es la iglesia. Ahora tiene un templo personal esparcido por todo el mundo que da testimonio de que Él realmente es el Salvador para todas las naciones. Y ese templo, hermanos, somos tú y yo. De hecho, ese templo es cualquiera que reconozca que no se pertenece a él mismo, sino que reconozca que fue comprado por un precio, por el precio de la preciosa sangre de Cristo. Dice 1 Corintios 5 que Cristo es nuestra Pascua. Y veíamos la semana pasada que Jesús hizo su entrada triunfal en Jerusalén, ¿te acuerdas? Y que posteriormente fue a ver ese magnífico templo que todavía estaba en construcción, todavía no se terminaba, lo terminan hasta el año 64, o sea, todavía 32, 33, 34 años más adelante de Jesús, y que fue destruido después de que lo terminan solo 6 años después. Pero aquí en esta primavera del año 33, donde estamos situados, Jesús miró a su alrededor. Y ahorita vamos a ver qué fue lo que no le gustó. ¿Te acuerdas que la semana pasada te dije que algo no le había gustado? Lo vamos a ver hoy. Vio un pueblo y vio un lugar que debían ser luz para las naciones, pero que se había convertido en una cueva de ladrones, en una guarida de forajidos salvajes, religiosos. Y esto, hermanos, era una situación ya insostenible. Era algo que no se podía mantener. Nuevamente estamos viendo una historia aquí en Marcos que es del tipo sándwich. No sé si te acuerdas que te dije que a Marcos le gustaba hacer como un sándwich, donde tiene una idea que es como el pan de arriba, luego tiene el jamón en medio, que es otra idea, y luego otro pan, ¿sí? Entonces el pan de arriba es como la maldición de la higuera, el jamoncito es todo lo que hace en el templo, y después
el pan de abajo es cuando se marchita la higuera, pero así es como lo estructuró el autor. Y te pregunto, ¿cómo crees? ¿Cómo crees que respondió nuestro Señor Jesús a aquellos que, habiendo sido receptores de su gracia, siendo receptores de su bondad, fracasaron en la tarea y en el llamado que se les había dado? ¿Cómo respondió Jesús a eso? Yo te pregunto, ¿cómo nos responderá Jesús a nosotros hoy si somos igualmente desobedientes? Y el primer punto que quiero tratar con ustedes es que Jesús maldecirá a los infructuosos que solo fingen. Jesús maldecirá a los infructuosos que solo fingen. Al día siguiente, dice la Escritura, de esa entrada triunfal y de esa visita exterior al templo, el Señor Jesús y sus discípulos salen. Acuérdate que dormían en Betania. De Betania van a Jerusalén y se dirigen al templo. Y el texto dice que Jesús tuvo hambre. Y esto prepara este inmediato milagro, este futuro milagro ahí que el Señor Jesús realiza, pero que es un milagro muy controvertido. La maldición de una higuera. Pobre arbolito. El único milagro, hermanos, de destrucción descrito en los evangelios por parte de nuestro Señor Jesús. Un milagro de destrucción. Por todo el Antiguo Testamento tienes que recordar que Dios compara a su pueblo escogido con un árbol, con una higuera. ¿Te acuerdas? Lo has leído, ¿verdad? Se usaba mucho este ejemplo por parte de Dios y los profetas y todo el Antiguo Testamento, que el pueblo de Dios era similar a una higuera. Entonces quiero que te imagines el significado que rodea todo este milagro. Jesús maldiciendo la higuera. ¿Ya ves más o menos ya ves para dónde voy? Hay una dificultad moral que se plantea sobre Jesús maldiciendo un arbolito inocente. Inclusive muchos estudiosos en la historia pues se han irritado, no están a favor, sobre todo en esta época de la Ilustración y un poquito posterior, y presentaron comentarios acerca de esto que hace Jesús. Hay un señor que seguramente conoces que se llama Bertrand Russell, que acusó a Jesús. Lo acusó de tener una furia vengativa por culpar a un árbol de no producir higos fuera de temporada. O sea, qué gacho Jesús que culpa a este arbolito de no tener higos cuando no es temporada de higos. Entonces este señor Russell, según él, este episodio marca el carácter de Jesús y literalmente dice: yo mismo no puedo sentir que ni en materia de sabiduría ni en materia de virtud Cristo esté a la altura de otros personajes conocidos por la historia. Inclusive hay otros escritores que son más afines a la fe cristiana que el propio Russell, que comentaron esto. Hay un señor que se llama T.W. Manson, un erudito bíblico, que dice que esta historia no fue propia de Jesús. Y escribió: es una historia de poder milagroso desperdiciado al servicio del mal genio, porque la energía sobrenatural empleada para destruir el desafortunado árbol podría haber sido más útil para forzar una cosecha de higos fuera de temporada. Tal como está, es simplemente increíble. Otro señor, William Barclay, dijo: la historia no parece digna de Jesús, parece haber una petulancia en ella. Pero déjame decirte que Jesús no actuó de manera como si fuera un joven irreverente, como si fuera un niño berrinchudo malcriado al no salirse con la suya por no haber higos en ese árbol. En Jesús no hay ira, hermanos, no hay malicia, no hay berrinches. Estamos hablando que Jesús está dando una lección objetiva. Está haciendo una parábola sobre el juicio de nuestro Señor, sobre el templo, sobre la nación de Israel y sobre todos aquellos que dicen ser una cosa pero que en realidad son otra. O sea, sobre los hipócritas, que dan un espectáculo
pero no producen. Por ende, podría ser una maldición sobre ti y sobre mí, sobre nuestras iglesias. El hecho que Marcos colocara la maldición de la higuera y la acción de Jesús en el templo en esta forma que te digo, pues de sándwich, está tratando de mostrar a sus lectores que veamos el destino de esta higuera sin fruto, infructuosa, y el juicio de Dios sobre el templo, infructuoso. Un templo que no da frutos. ¿Cómo nos confronta esta verdad esta mañana de aparentar algo que no somos? ¿Te ha pasado? A mí me pasó, ya te conté una barbaridad que hice en mi juventud. ¿Cómo te confronta saber que debemos dar fruto y no producimos? Como yo allá en Veracruz. Hermano, Jesús es un Salvador que maldice la hipocresía. Él caminó de Betania a Jerusalén, como les había dicho, y ve a lo lejos este árbol, esta higuera, y esto es importante, con hojas. Un árbol en pleno follaje. ¿Conocen los árboles, las higueras? ¿Sí? ¿Quién no las conoce? Alce su mano fuerte porque, digo, alta, no fuerte. ¿Quién no la conoce? David, ¿no conoces? Qué bárbaro. No, el árbol de higos, ahorita lo googleas, no ahorita, después, pero tiene unas hojas grandototas, así, grandotas, frondosas, verdes, verdes, clorofila natural, así, verde potente, pero las hojas son grandes, hermanos, grandotas. Entonces Jesús a lo lejos ve esta higuera llena de hojas. Y a pesar de que no era tiempo de higos, y no voy a hablar mucho aquí de agricultura y los tiempos y las épocas, pero el tema es que no era época de higos, el hecho de que la higuera tuviera hojas indicaba, hermanos, que el árbol tenía frutos. Si bien no tenía frutos bien formados, no tenía higos bien formaditos, grandotes y maduritos, sí tenía un tipo de higo que era reconocido por los que vivían en la época. Eran unos higos muy pequeños que se llamaban pajim, eran higos verdes pequeños, que no eran sabrosos, no eran ricos y de buen gusto como los maduros, pero sí esos higos pequeños son higos comestibles que pudieron haber aliviado el hambre de Jesús. Y esos higos pequeños brotan antes que las hojas. Esto sí lo investigué. O sea, crece el árbol, crecen los higos pequeños verdes y luego crecen las hojas. Esos higos sí se podían comer. Entonces, al tener hojas, debió haber tenido al menos esos higos pequeños. Entonces, este árbol, con todo y sus grandes hojas verdes y frondosas, el árbol no dio frutos. Sus hojas prometían algo. Sus hojas en apariencia prometían algo, pero simplemente la higuera no produjo. Era una higuera hipócrita. La apariencia externa de la higuera decía: mira, ven, yo tengo frutos que pueden cumplir tus necesidades. Pero al llegar te dabas cuenta que habías sido engañado, que ese follaje verde en un árbol con signos de fruto no tenía fruto. Es decir, era un espectáculo sin sustancia. Triste y lamentablemente en eso se había convertido el pueblo de Israel, especialmente el templo y los líderes religiosos encargados de supervisar el funcionamiento del templo. Daban mira, bueno, no se ve mucho, pero ahí está el higo. Gracias, hermano. Se ve que me desobedeciste porque lo googleaste y no estás poniendo atención al sermón. Pero agradezco tu desobediencia. Y ya me distraje. Y me pasó lo mismo que a Carlos.
Ok, en eso se convirtió Israel y el templo. El templo daba una apariencia externa. El templo daba una apariencia de gran espiritualidad, de gran devoción a Dios. Pero ahí adentro había puro hipócrita. A los gentiles les negaban la oportunidad de acercarse a Dios. Les restringían el atrio exterior. Más adelante les voy a mostrar una imagen. Pero les restringían el atrio exterior. Los pobres eran explotados por los cambistas y los mercaderes de animales. Y la cultura del templo se había hecho grande, era algo impresionante, pero todo eso ahí era una farsa. Y Jesús los maldice por eso. Ahí no había evangelio, ahí no estaba Dios para los que necesitaban salvación. No lo promulgaban así. Lo que Dios había permitido que fuera como un faro de luz, ahora pues era un lugar que nada más tenía pues una lucecita que se estaba apagando. Pero hermano, si el Señor Jesús hizo eso con su pueblo en aquel entonces, pues ¿qué nos hace pensar que no lo haría con nosotros hoy, que somos su pueblo? Profesando el fruto de la justicia y la devoción a Dios, podría ser que no somos más que hojas secas, moribundas dentro de una religión estéril, dentro de un ritualismo, profesando algo que no. El predicador Carlos Spurgeon dijo una vez al respecto: la gran mayoría de las personas que tienen algún tipo de religión llevan hojas, refiriéndose a la higuera, pero no producen ningún fruto. Entonces pudiéramos decir algo como, bueno, gracia soberana y coram deo puede no ser una gran cosa, pero somos lo mejor que Dios tiene. Es posible que vayamos en declive, pero al menos no estamos perdiendo terreno como los pentes o como los presbis. No importa, hermanos, que estemos en declive en cuanto a la unidad, a pesar de que es un pecado. No importa que esta iglesia no tenga ingresos. No importa si hace falta madurez en los hombres de esta iglesia, hasta cierto punto. Pero lo que me preocupa y te preocupa o te debe preocupar es la hipocresía que puede venir acompañada con este autoengaño dentro de las iglesias, donde creemos que somos una cosa cuando en realidad somos otra. El Señor Jesús maldice la hipocresía. El Señor Jesús también maldice la falta de fruto. Mira, los profetas constantemente hablaban a Israel con este símbolo de la higuera. Déjame leerte Jeremías 8, del 8 al 13. ¿Cómo pueden decir somos sabios y la ley del Señor está con nosotros, cuando la ha cambiado en mentira la pluma mentirosa de los escribas? Los sabios son avergonzados, están abatidos y atrapados. Ellos han desechado la palabra del Señor. ¿Y qué clase de sabiduría tienen? Versículo 10: desde el profeta hasta el sacerdote todos practican el engaño. Curan a la ligera el quebranto de la hija de mi pueblo, diciendo paz, paz, pero no hay paz. ¿Se han avergonzado de la abominación que han cometido? Ciertamente no se han avergonzado. Tampoco han sabido ruborizarse, por tanto caerán entre los que caigan. En la hora de su castigo serán derribados, dice el Señor. Ciertamente los destruiré, declara el Señor. No habrá uvas en la vid ni higos en la higuera, y la hoja se marchitará, lo que les he dado les será quitado. Entonces Jesús, frente a ese árbol, no encontró más que hojas. Y como dice el autor, no era época de higos, pero es como, con respecto al fruto, como si la higuera dijera, ven, otras higueras pueden ser estériles, pero yo no, yo tengo fruto para ti. Pero no es cierto. Y Jesús le dice,
y la maldice: nunca jamás coma nadie fruto de ti. Los discípulos escuchaban esto. Ellos fueron testigos presenciales. Esto no es un mito, no es una leyenda inventada o algo para solamente hacer un planteamiento moral. La falta de fruto ahora puede resultar en falta de fruto para siempre. ¿Has meditado alguna vez sobre el dejar de ser útil para Jesús? ¿O porque estás muy seguro de tu salvación no has meditado esto? ¿Te has puesto a pensar si tú ahí con tu linda cara, si tú ahí estás dejando de ser útil para Jesús? Piensa en lo fidedigna de tu conversión. Piensa en tus frutos y lo que Jesús haría si tú no eres de Él. Si fuese así, seguramente Jesús se sigue de paso. Jesús no nos necesita, hermanos. Nosotros necesitamos a Jesús desesperadamente. Esa es la realidad. Y lo necesitamos para todo, incluyendo para que nos dirija en ser útiles y en dar fruto. Pero lo que quiero con este sermón es que te hagas preguntas. Estás aquí conmigo y yo te quiero instar a que te hagas preguntas. ¿Quiénes somos en realidad? ¿Qué tipo de cristiano soy? ¿El fruto que doy realmente es fruto? ¿Le agrada a Dios mi fruto porque mi fruto es para su gloria? ¿Estoy siendo hipócrita aparentando lo que no soy? ¿Mostrando una falsa piedad? ¿Mostrando un fruto fingido? Hermanos, si dejamos que esta iglesia se convierta en un club religioso lleno de hipócritas e infructuosos, pues no sé qué vamos a recibir de parte del Señor, pero no creo que recibamos su bendición. Centrándonos en nosotros mismos, interpretando la realidad mediante nuestros propios parámetros. Eso, hermano, es abominación delante de los ojos del Señor. Él lo ve todo. Él lo ve todo. Dice Apocalipsis 19 que sus ojos son una llama de fuego y que tarde o temprano expondrán lo que realmente somos. Hazte preguntas. Es tiempo de hacernos preguntas y de madurar. El segundo punto, hermanos, que quiero mostrarles es que Jesús condenará a los que prometen y no cumplen. Hay una carta documentada, ahorita que está de moda la reforma, de Martín Lutero, que le escribió al Papa del momento, el Papa León X, 3 años después de que inició todo el movimiento. Y dice: la iglesia romana, es Lutero al Papa, la iglesia romana, que una vez fue la más santa de todas, se ha convertido en la más licenciosa guarida de ladrones, el más desvergonzado de todos los burdeles, el reino del pecado, la muerte y el infierno. Es tan mala que incluso el propio anticristo, si viniera, no podría pensar en nada que pudiera añadir a su maldad. Qué fuertes palabras. Lo que vemos que sucede en los versículos 15 al 19, que muchos lo conocen o se conoce como la limpieza del templo, pues más bien fue una limpieza, más que una limpieza, fue la condenación del templo. Una crítica directa de Jesús a algo que odiaba, la falsa religión. Entonces esta parábola, representada con la maldición de la higuera, se encuentra su cumplimiento y su realidad en esta irrupción de Jesús a los que él les llama cueva de ladrones, a ese nido de ladrones espirituales. Y mira, el Señor se va a ocupar de la maldad, eso es un hecho. Vemos que Jesús entra al templo y específicamente entra al atrio exterior. Ahora sí, ponme la imagen, por favor, Sergio, del templo. Si se alcanza a ver
creo que allá también aparece, pero ahí se ve el atrio exterior, que es la segunda o la parte de abajo del plano. El templo era un cuadrilátero de 500 metros de largo por 325 de ancho, pero era un lugar que estaba pues afectando para lo que fue diseñado. Aquí menciona a las palomas, ¿verdad? Como el animal de sacrificio para los pobres. Y entonces, específicamente, Jesús entra a la parte posterior, a la parte inferior. Entonces ahí se ven pues, todas las cosas, ¿no? El lugar santo, el lugar santísimo, el altar del holocausto, etcétera, etcétera. No es clase del templo, nada más era para que se den una idea. Pero esto era enorme. La gente acudía en la primavera a la Pascua. Ya lo habíamos comentado, la población crecía como 10 veces. La población de Jerusalén, por tantos visitantes, crecía como 10 veces. Había cientos de miles de personas ahí, hermanos. No había de estos Airbnbs, no había hoteles. La gente o iba con sus familiares o dormían en la calle, en los campos, con sus amigos, no sé. Pero ahí había una enorme cantidad de animales para celebrar los cultos del templo. El sello particular de aquí era el negocio con los animales. Día tras día eran masas de víctimas sacrificadas allí, quemadas. Había miles de sacerdotes, pero cuando llegaba todo esto no se daban abasto. Apenas se daban abasto. El historiador famoso Josefo, él registra que en el año 66 se compraron y se vendieron 255,600 corderos para la Pascua del año 66. ¿Te imaginas eso? 255,000 corderos. Y esto era una maquinaria. El templo generaba un inmenso volumen de lana. Sostenía ahí la economía. O sea, como cuando vas a la basílica, lleno de gente, ¿no? Lana entrando. Y la mayoría de los peregrinos se les pedía que presentaran un sacrificio aceptable, perfecto, que tenía que ser revisado con rigurosa inspección. Y la mayoría se veían obligados pues a comprar ahí, porque pues, solamente ahí vendían los animales perfectos, casualmente. Todo esto respaldado por la corrupción del Sanedrín. Había un sobreprecio, hermanos, que era vergonzoso, era algo inmoral. Algunos cobraban hasta 16 veces más el precio de un pichoncito, de una palomita. Haciendo más o menos el tipo de cambio así, una palomita costaba 5 pesos. La vendían hasta en 100, en 80 pesos. Y luego te decían, bueno, ya compraste tu palomita perfecta que yo te vendí, pero no te acepto las monedas que tú traes. Me tienes que cambiar tus monedas chafas por la moneda local que solo el templo acepta. Entonces había eran cambistas. Sobre eso se fue Jesús. Porque Jesús vio la extorsión, vio el soborno, vio la avaricia, vio la deshonestidad en este bazar, en esta kermés religiosa. Entonces el Señor, con indignación, con rabia, limpió la casa. El Señor ardió de pasión pura, para que no te vayas, ay, Jesús no pecó. Sí, el Señor ardió de pasión santa. Vio que el templo de Dios, para lo que fue diseñado, no estaba cumpliendo su objetivo. Jesús es era y es y será el gran sumo sacerdote de Dios. Él tiene autoridad legítima sobre el templo. Y según el versículo 15, echa fuera. ¿Me puedes poner un poquito otra vez la imagen? Echa fuera a los mercaderes
Y la palabra echó fuera es la misma que usa Jesús para exorcizar demonios. O sea, fue algo fuerte. Y Jesús realiza algo a tal grado que nadie se esperaba. Aparentemente, lo que dicen los historiadores es que eso sucedió en uno de estos costados nada más, en uno de los pórticos de por aquí. Esto estaba abarrotado de gente. Metro Hidalgo, en el día de este santo, ¿cómo se llama? De San Judas, ahí, así estaba abarrotado. Por el tamaño del patio y la operación, imagínate 255,000 animalitos que van a ser ahí. Imagínate cómo está eso ahí. Quizá Jesús no impactó todo y no expulsó a todos de toda esa masa. Pero lo que hizo fue tan relevante para llamar la atención de los líderes del Sanedrín. Así fue relevante lo que hizo. Pero muchas veces, no sé, yo siempre me imaginaba un templo chiquito y como 5 cambistas, 4 palomitas y una mesita, ¿no? Y así de, váyanse, ¿no? Esto era gigante. Esto era enorme. Hermanos, toda la maldad es abominación para nuestro Señor, que es santo. Pero específicamente en cuanto a la maldad religiosa en el nombre del Señor, Dios mismo encuentra especialmente detestable esto. Y el Señor se va a ocupar de esto, especialmente. Si eso pasó, ya hermano, puedes quitar. Eso pasó muchos años. ¿Será que ya no tenemos templos de esos? ¿Dónde hay para ir a verlo? ¿Una maqueta? Puedes empezar a aplicarlo a las iglesias de hoy, a las denominaciones de hoy, a los pastores de hoy, a las ovejas de hoy, o sea, todos. El Señor va a juzgar el testimonio. El versículo 17 nos lleva al corazón de la ira de nuestro Señor, de que su templo se ha convertido en algo que no fue diseñado para eso. El texto dice que por sus acciones y sus palabras les enseñaba. Y luego el Señor Jesús cita Isaías 56, dice: mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones. Y luego le cita Jeremías 7:11, pero ustedes han hecho de ella una cueva de ladrones. Y solo el Evangelio de Marcos añade algo especial que dice que, una frase especial y creo que es crucial, que dice para todas las naciones. Ve lo que dice Isaías 56:7. Empezando desde el versículo 3, del 3 al 7. Que no diga el extranjero que me sigue, el Señor me apartará totalmente de su pueblo. A los hijos de los extranjeros que me sigan y me sirvan y que amen mi nombre y sean mis siervos, y a todos los que observen el día de reposo y no lo profanen y se aferren a mi pacto, yo los llevaré a mi santo monte para que se alegren en mi casa de oración. Sus holocaustos y sus sacrificios serán bien recibidos sobre mi altar, porque mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos. Esta era una promesa para los no creyentes. ¿Te fijas cómo el pueblo de Dios es más que solo el pueblo judío? El Señor pensó en todos, pensó en ti y en mí desde hace mucho tiempo. Y ahí está poniendo una promesa, decir: miren, este templo está muy bonito, sí es para los míos que yo escogí, pero esta casa es también para ustedes si hacen esto. Eso es maravilloso. Isaías 56 habla de la extensión de la salvación de Dios a personas que antes estaban excluidas, extranjeros, exiliados, gentiles. El templo de Dios debe ser una casa de oración, debe de ser un lugar de culto, un lugar que atraiga, un lugar que bendiga a todas las naciones. Yo quisiera preguntarle a los nuevos: ¿qué nos vieron? ¿Qué vieron en nosotros? Es una pregunta, por favor respóndamela al final, pero ¿están viendo a Cristo en nosotros? ¿O nada más les gustó el logo? ¿Estamos mostrando gracia?
¿Estamos predicando el evangelio o pues nada más porque viene mi tía, mi tío, y mi papá y mi mamá? Ahora, si ya estás de esta iglesia, dijiste, no, sí, pastor, yo aquí me voy a congregar hasta que me sepultes. Tú eres parte ahora del otro lado. ¿Qué están viendo los nuevos en ti? ¿Están viendo a Jesús y su evangelio predicado? ¿Están viendo una casa de oración, una casa de culto sagrado que atraiga y bendiga a otros? Una iglesia, un santuario no es para ser admirado y alabado como en otras religiones. Vas a Los Ángeles y pasaste por la iglesia de cristal y no sé qué. Y vas a Ecatepec y ¿viste el de? No, Ecatepec no, por la basílica, ¿no? Que hay un templo ahí, un ángel con una trompeta, ¿no? No sé de quién sean, pero las iglesias no son lugares para ser admirados, para ser alabados, para mostrar discriminación a unos. Para eso no son las iglesias ni los templos. Ese santuario estaba separado, ¿no? Como viste, había un patio para los gentiles. ¿Me puedes poner otra vez la imagen, hermano? Perdón que te traiga así, pero todo esto eran pórticos y columnas. En cada columna había un letrero en griego y en latín. En todo esto, así, que encerraba a los extranjeros. O sea, los extranjeros podían entrar nada más ahí, las mujeres allá y el resto acá. El letrero decía: ningún extranjero puede entrar a la verja y el recinto que rodean el templo. Cualquiera que sea apresado será culpable de su consiguiente muerte. Eso es lo que decía. Es como si aquí pusiéramos un letrero: los nuevos pueden estar aquí y no te puedes pasar para acá porque te vas a morir, ¿no? Algo así. Estaban encapsulados. El pastor John Piper expresa esto, dice: una y otra vez Jesús muestra que el pueblo de Dios ya no se definirá de manera étnica. El nuevo pueblo que Él está llamando a la existencia no se define por la raza o la etnia en los lazos políticos, sino por producir el fruto del reino. Esto significará una nueva familia global formada por creyentes en Cristo de todos los grupos étnicos del planeta, y significará que los que aman esa visión trabajarán para conseguir manifestaciones locales de esa diversidad étnica. Jesús es el fin del etnocentrismo, tanto a nivel global como local. La marca del reino no es el color, sino la fe en Cristo. El pueblo de Israel falló en esto. Y hoy hay demasiadas iglesias evangélicas que también están fallando, tanto de manera local como de manera internacional, si lo quieres ver así. Allá el jefe de los sacerdotes era el principal culpable, y hoy hay muchos pastores que son los principales culpables de esto. Hermanos, tenemos que rogar a Dios que nos libre de un día llegar a discriminar a alguien, quien sea. Era un espectáculo religioso. Jerusalén ostentaba cosas, hacía fanfarrias. Era una vergüenza hueca, vacía. En lugar de llevar a la gente a la presencia de Dios, hacían lo contrario. Hacían algo como un acto de oscuridad. Y Jesús dice: hasta aquí llegaron, basta, su farsa ha terminado. Y protesta ahí en algún lugar de ese espacio. Fueron expuestos. La élite religiosa quería destruir a Jesús. Ahora, pues ya nomás está en juego la doctrina, hermanos. Está en juego el business. ¿Cómo me vas a tumbar el negocito que tengo aquí? Una cosa que Jesús es enfrentar a los fariseos ahí en el campo, ¿no? Eso es una cosa. Pero otra cosa es luchar contra el sumo sacerdote, contra el poderoso Sanedrín. Esto iba a ser un enfrentamiento diferente.
En este punto ellos quedaron temerosos, paralizados. La multitud estaba admirada. Pero Jesús, con tristeza y con dolor, se regresa a Betania. A ver qué pasa mañana, dice. Y el punto 3 que quiero tratar con ustedes es que Jesús nos desafía a creer en Dios, aunque dudemos. El Señor Jesús quiere y ha querido que la oración sea uno de los, o el poder por el cual la iglesia hace su trabajo. Y descuidar la oración puede ser la razón por la cual una iglesia no tenga poder sobre las masas. Y no me malinterpretes. Poder de bendición. Poder de descansar en la intercesión al Padre. Una oración sincera de petición y recepción de dones celestiales para que lleguen a otros hombres, no para cosas que sabemos de abuso. Pero Marcos concluye la historia con la higuera y el templo y tiene lecciones de fe, de oración y perdón debido a lo que encontró en ese templo. Así termina esta historia del sándwich. Jesús no solo limpió el templo, Jesús maldijo el templo. El templo fracasó en su cometido divino. Iba a ser destruido. Sin fruto, el templo quedó en desuso. Sin fruto, el templo quedó en desuso. Pongamos, hermanos, nuestra fe en este Salvador. Al día siguiente pasan de nuevo y la higuera está completamente seca y muerta. Y ahorita vemos cosas ridículas en redes sociales y en nuestros vecinos y nuestra abuelita que a veces muestran mucha simpatía por un arbolito y resulta que luego tiene que ser más importante rescatar un árbol que un niño y cosas estúpidas y bárbaras de cómo nuestra cultura nos ha dañado la mente, ¿no? Y tienes que ir y abrazar un árbol en el parque y alimentarlo. ¿Te acuerdas cuando Dios le dijo a Jonás que llorara por la gente? Y Jesús lloró por una planta. Algo así pasa ahorita. Hermanos, Jesús nos enseña que debemos de llorar por un templo muerto, no por un árbol muerto. Por todo lo que conlleva un templo muerto. Esta higuera seca es una lección para los discípulos y les dice: hey, tengan fe en Dios. Tengan fe en Dios. Pedro es el que, al ser testigo de todo esto, le dice: Rabí, le dice, la higuera que maldijiste estás seca, se murió. Juan 15:6 nos advierte: si alguien no permanece en mí, es echado fuera como un sarmiento y se seca, y lo recogen, los echan al fuego y se queman. Si alguien no permanece en mí. Hermanos, la importancia de nuestra fecundidad espiritual, de lo no infructuosos que seamos, es algo sumamente serio. Y que si estás ignorando de manera voluntaria e intencional, lo estás haciendo bajo tu propio riesgo. Jesús está hablando en serio con respecto al fruto. Tengamos cuidado, mucho cuidado. Y les dice: tengan fe en Dios. Y viene toda una enseñanza con respecto a la fe.
Dice el versículo 23: en verdad les digo que cualquiera que diga a este monte, quítate y arrójate al mar, y no dude en su corazón, sino crea que lo que dice va a suceder, le será concedido. Por eso les digo que todas las cosas por las que oren y pidan, crean que ya las han recibido y les serán concedidas. Tengan fe en Dios, les dice. Dios está usando a estos débiles, y sabemos que Dios usa a los débiles, ¿verdad? ¿Quién dice amén? ¿Verdad? Pero Él es fiel. Él es fiel cuando las instituciones fallan, cuando la religiosidad falla. Él es fiel. Y tenemos que confiar en aquel que juzga la hipocresía severamente y que también extiende gracia asombrosa a los que buscan con fe. Entonces, hermanos, debemos de tener una fe que pudiera mover una montaña, que no dude, sino una fe que ruegue, que pida, que clame en la oración con fe. ¿Cuántos oraron hace ratito con fe? Yo espero que todos. Y este ejemplo de mover un monte, pues obviamente es una exageración, una hipérbole que hace el Señor Jesús para ejemplificar aquello que parece imposible, aquello que parece inamovible, más allá de nuestra capacidad finita. Aquí es donde comienza la fe, dice Jesús. La fe en Cristo aprovecha el poder de Dios para el propósito de Dios, no para lo que tú quieras. Iglesia amada, hermanos amados, tú y yo confiamos en un Dios que se deleita en situaciones imposibles. Eso lo tenemos pero comprobadísimo, ¿verdad? Enfermedades, desempleos, lo que sea, y corremos al Señor. Eso parece imposible y el Señor hace lo suyo. Nos guarda, nos responde. Pero tenemos que entender que la oración real, la oración sincera, no consiste en tratar de hacer que Dios cambie su voluntad para que se ajuste a mis planes, a mi conveniencia. Orar con fe es buscar de manera apasionada, de manera intencional, que los planes de Dios se cumplan en nosotros. Entonces, ya te diste cuenta que a lo mejor estás orando mal. Porque si tu oración no dice, Señor, y las palabras, tu voluntad en mi vida, ahora, trae tu reino, lo que me convenga, que tú decidas, seguramente estás apretando ahí un poquito la oración tuyas. El Señor sabe lo que tú necesitas. No es necesario inclusive que le pidas, Señor, que me acepten en la UNAM. Sí, pero ya lo sabe también. O sea, puedes pedírselo, no digo que no lo digas, pero y si le incluyes que se haga tu voluntad, que tu voluntad que me conviene sea hecha y que lo que tú decidas yo esté contento y tranquilo y feliz. Cambia un poco. Orar no es hacer un conjuro a Dios como si Él fuera un genio de una lámpara y que nos está obligado a concedernos nuestros deseos. Porque aparte le aplicamos el y en el nombre de Jesús yo te pido. O sea, como si esa fuera la clave mágica, que se haga esto, que me diga que sí esta mujer o este hombre. Hermanos, tenemos un acceso directo al trono de la misericordia por Cristo Jesús. Cristo Jesús intercede en nuestras peticiones. El Espíritu Santo las interpreta a Dios por nuestra inutilidad. Esto es increíble. No lo desperdicies. Hay un himno de este señor John Newton que dice: vienen a un rey, traigan sus peticiones, porque su gracia y su poder son tales que nadie puede pedir demasiado. No hay límites, hermanos. El chiste es pedir con fe. La fe cree lo suficiente para pedir, y pedir se basa en la convicción de que Dios quiere
que se haga su voluntad. O sea, Dios quiere que se haga su voluntad y ya no lo ha dicho. ¿Qué tenemos que orar? Que se haga su voluntad, porque es lo que Dios quiere y lo que Dios quiere nos conviene, a menos que pienses lo contrario. Entonces, cuando estamos orando, hermanos, estamos confiando en su poder, que puede darnos lo que pedimos, que no solo puede darnos lo que pedimos, sino que también estamos confiando en su sabiduría, que es mayor que la de nosotros, para que Él nos dé lo que necesitamos. Y yo te pregunto, ¿confías en Dios lo suficiente como para que aceptes las negativas de Dios en eso de lo que tú le estás pidiendo? ¿Confías en Dios lo suficiente para que te diga, no quiero? No te conviene, Cristian, no te conviene. Adriana, no. ¿Confías a tal grado en Dios para aceptar su no? Y luego, eso significa que entonces vamos a recibir respuestas que no queremos. Vamos a encontrar cosas que no estamos buscando. Tú le estás pidiendo una cosa y el Señor te muestra otra. Y se van a abrir o se van a cerrar puertas que no estás esperando. ¿Verdad? Y luego, hermanos, somos llamados a perdonar como nuestro Salvador. Esto es algo primordial. Y ya voy a acabar, ya sé que me pasé un poquito, pero aguanten. Hermanos, podemos y debemos perdonar debido a que hemos sido perdonados por la obra expiatoria de Jesús en la cruz. Esto es el evangelio de la gracia. No hay logro capaz, no hay logro humano que sea capaz de conseguir el perdón de Dios, mucho menos la salvación. Hemos recibido, hemos recibido este perdón solo por la gracia de Dios, mediante la fe en Cristo Jesús, que Él nos dio. Y debido a ello, tú le has confesado a Cristo. Esto no depende de ti, no depende de ti. Ni creas que eres muy inteligente. No lo eres, no lo soy. Es la fe que el Espíritu Santo puso en nosotros. El Espíritu Santo se postró en nosotros antes de que tú dijeras lógicamente creer. Entonces, no hay manera de entender la gracia y el perdón que hemos recibido en que no podamos extender la gracia nosotros a aquellos que nos han ofendido. Estamos obligados. Pero pastor, ¿tengo que perdonar? Ya te sabes la respuesta. Pero pastor, ¿cuántas veces tengo que perdonar? Ya te sabes la respuesta. Pero no lo quiero perdonar, ya te sabes la respuesta. Y si no te la sabes, pues tienes que perdonar. 1,000,000 de veces el infinito al cuadrado tienes que perdonar. Y aunque no quieras, a Dios le vale lo que tú pienses. Tienes que perdonar. Porque el Señor te perdonó a ti. El perdón de Dios nos ha concedido de manera gratuita, de manera misericordiosa, su gracia, su amor. Entonces estamos obligados a extenderlo, hermanos, de forma gratuita, de manera misericordiosa a otros. Y este tema de la oración, aunque no lo creas, tiene una conexión con el tema anterior. El hecho de que el templo de Dios tiene mucho que ver con lo que ahora somos. Dice que su casa tiene que ser una casa de oración para las naciones. Si no entendiste, o sea, tú y yo. ¿Cómo? Ten fe en Dios. Ora y perdona. No más. ¿Quieren algo más? ¿O con eso tienen suficiente? Jesús está al templo, como dice Hebreos 7:25, por lo cual Él también es poderoso para salvar para siempre a los que por medio de Él se acercan a Dios, puesto que vive perpetuamente para interceder por ellos. Hermanos, nosotros tenemos que ser tal templo extendido
Y tenemos que extender esto, tenemos que extender el perdón que hemos recibido de Dios, del que ahora nosotros llamamos Padre. Ese te perdonó. ¿Sabes cuántos templos hay en el mundo? Millones. El número de cristianos es el número de templos ahí. Los paganos, los gentiles, las brujas, los brujos, los del Halloween, todos los impuros pueden encontrar al Salvador por los templos de Cristo derramados en todo el mundo. Pero pues ya para terminar te quiero preguntar esto. Somos una higuera estéril. Coram Deo, esta iglesia es una iglesia estéril. Específicamente, ¿perdonaremos a los que alguna vez odiamos y nos hicieron daño? ¿Y les vamos a llevar el evangelio? ¿Podemos eliminar todas las barreras que nos impiden ser este auténtico templo y tener un auténtico encuentro cara a cara con nuestro Salvador para todas las naciones? Es la intención de nosotros. ¿Quieres llevar el evangelio a otros? ¿Puedes? ¿Lo vas a hacer? Vamos a pagar el precio necesario para que todos escuchen hablar y oír del Rey Jesús. Hubo un misionero muy famoso, yo lo nombro mucho, se llama C.T. Stott. Y él escribió esto: algunos desean vivir dentro del sonido de la campana de una capilla, pero yo quiero tener una tienda de rescate en el patio externo del infierno. Ese es un gran lugar para plantar un templo. Ese es un gran lugar para plantar una vida con un letrero que diga: un Salvador para todas las naciones. Entren, todos son bienvenidos. Quiero concluir con esto, hermanos. Todos aquí, deseo, de verdad lo deseo, tenemos el Espíritu Santo dentro de nosotros. Nuestro cuerpo es templo de Dios. ¿Cómo estamos honrando el máximo regalo, el regalo más preciado que tenemos, a Dios dentro de nosotros? ¿Cómo estás honrando eso? Esta iglesia tiene que ser una casa de oración para todas las naciones. ¿Cómo estamos honrando lo que Dios nos ha dado? Concretamente, ¿cómo estás dando fruto? Yo estaba terminando este sermón y me puse a ver un sermón del pastor Carlos Contreras y tómala. No estoy siendo compasivo, Señor, y se los confieso. Me cuesta trabajo ser compasivo. Eso es un fruto que yo no estoy dando. Tenemos que empezar a preguntarnos cómo estamos dando fruto. Tenemos que empezar a preguntarnos a quién queremos apantallar con nuestro falso fruto, siendo hipócritas. No le estoy hablando a la iglesia de Corintio, ni le estoy hablando a los de allá arriba. Estoy hablando a mis ovejas. Tenemos que preguntarnos cómo estamos contribuyendo para que el evangelio se expanda cada vez más y más en la Ciudad de México, inclusive adentro de esta iglesia. ¿Cómo se está expandiendo el evangelio aquí en esta iglesia por ti, por ti, por ti y por mí? Dios no nos ha llamado a ser cristianos empresariales. Tampoco Dios nos ha llamado a aparentar sabiduría y a aparentar madurez. El Señor nos rescató con la intención de servirle, de contribuir con amor, con sacrificio para su iglesia, para que su iglesia sea edificada. Y ya lo había dicho antes.
Seamos como piedras, hermanos. No, piedras que resisten en la construcción. Seamos como piedras para soportar a las piedras débiles que van entrando, porque el Señor está construyendo su casa y te está usando a ti como una piedra fuerte, si eres fuerte, porque las piedras chiquitas, esas de tierrita, esas que no sirven, las avienta para un lado. Él quiere piedras fuertes para ir armando sus castillos, ir armando esta iglesia, para ir soportando a las piedritas que te van a echar encima, a los inmaduros, a los débiles, a los infantiles de la iglesia, a los difíciles. No nomás me los está echando a mí, también a ustedes. Ustedes son parte de esa construcción. Pero ¿cómo le vas a hacer si tienes años en el evangelio y no quieres madurar? Nomás te gusta pantallar como la iglesia, la higuera, mostrando lo mejor de ti, lo verde, lo bonito, pero sin dar fruto. ¿Cómo vas a soportar a otros para que sean edificados si tú insistes en ser inmaduro? Insistes en querer tener la razón en todo. Te la pasas enojado en tu interior, insatisfecho. Pero lo peor de todo es que muestras tu cara que no es tu cara, que no es tu verdadera cara. No das frutos. Y los frutos que das son falsos. Son nomás para aparentar, para ser parte de. Eres hipócrita, creyendo que con servir en un ministerio de manera regular estás cumpliendo con el Señor. Hermanos, es tiempo de dejar de aparentar. Necesitamos mostrarnos abiertos, transparentes, vulnerables, desnudos, siendo sinceros con el resto de los hermanos. Así vamos a contribuir a lo que Dios ya nos ha dado en gracia. No seas como yo, de hipócrita aquella vez en el fútbol americano, que aparenté otra cosa. El Señor te ha dado dones. ¿Ya sabes cuáles son? Ni siquiera sabes cuáles son tus dones, porque te da flojera orar para que el Señor te manifieste qué dones te ha dado. No, es que yo tengo el don de servicio y la hospitalidad. Esa es la típica confiable. Y resulta que ni siquiera quieres abrir tu casa. No, yo soy servicial, yo soy un servidor, perdón. Ok. El Señor te ha dado en gracia dones para edificar este templo, este edificio, su iglesia. ¿Estás usando tus dones para eso? ¿Estás dando fruto de justicia? ¿O qué estás haciendo? Hermanos, tenemos que temblar delante de Dios, porque Dios nos va a demandar el fruto que no estamos dando. Dios nos va a demandar. Somos mayordomos, exitosos delante del Señor o hipócritas delante del Señor. Dios nos va a exigir. El Señor nos va a cuestionar. Todo lo que tenemos que hacer, que Él ha expresado en su palabra: servicio, humildad, amor, sacrificio, compasión, paciencia, hospitalidad, dominio propio, mansedumbre, gozo, amor, bla, bla, bla. Ya te la sabes todos. Creo que es tiempo para arrepentirnos y tomar esto proveniente de Dios que hemos aprendido esta mañana y madurar y no ser hipócritas y dar fruto verdadero. Tenemos un Dios que nos ha perdonado, que nos ha dado a Jesús, que nos ha dado su mejor fruto. ¿Qué vamos a hacer? Señor Jesús, esta mañana venimos delante de ti, Señor, humillados, esperanzados en ti, confiados en que nos sostienes, nos ayudas, nos amas. Pero, Señor, reconocemos que nos falta mucho que hacer. Tenemos que confesar, Señor, que regularmente somos hipócritas, que nos gusta aparentar cosas que no somos, que nos gusta decir que somos algo
que realmente ni siquiera nos acercamos a ello. Esa es nuestra realidad. Hemos menospreciado la gracia y hemos menospreciado tu salvación y tu perdón, y lo hacemos como algo que, como ya está hecho, pues tú me amas, tú me perdonas, tú te haces de la vista gorda, Señor. Entonces, pues, apiádate de mí. Soy imperfecto y igualmente justo, igualmente pecador. Entonces, pues tú eres bueno y, Señor, haznos reaccionar, por favor. Espíritu Santo, por favor, habla al corazón de cada uno de nosotros. Tú nos conoces a la perfección. Tú sabes exactamente quiénes somos. Por favor, impide que sigamos siendo hipócritas, impide que sigamos aparentando algo que no somos. Por favor, haz algo, o mejor llévanos, Señor. Si no estamos siendo útiles en esta tierra, mejor llévanos delante de tu presencia. Porque si nos tienes aquí es por algo, Señor, haznos madurar, porque queremos ayudar a tu iglesia, queremos ayudar a aquellos que no te conocen, queremos ayudar a aquellos que ya te conocen, pero son inmaduros, queremos ayudar a aquellos que no tienen fruto y nosotros queremos también dar fruto, Señor. Perdónanos y ayúdanos. Gracias que por tu sacrificio hoy, Señor, tú nos escuchas, intercedes por nosotros y nos das la salida a todo esto que a veces es tan difícil, Señor. Gracias por quien tú eres, gracias porque no cambias. Gracias por tus promesas, por tu perdón, Señor, por tu salvación. Ayúdanos como iglesia a ser una iglesia unida y una iglesia que dé fruto. Que cuando estemos delante de ti, todos los de Coram Deo, Señor, tú nos digas que lo hicimos bien y no nos reclames que fuimos como una higuera estéril, Señor. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén.